Hablemos de todo un poco. Le invitamos a que nos tomemos un café y tertuliemos los lunes a las 3 de la tarde. Programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Moverse es importante. Lo invitamos a que haga ejercicio y se mantenga en forma. Participe en el Club de Actividad Física los lunes y jueves de 10 a 11 de la mañana. Programa Ciudadano de Oro. Síntomas de alerta en un adulto mayor. Dificultad para respirar. Dolor en el pecho. Vómito o diarrea persistente. Desorientación. Somnolencia. Fiebre por más de 3 días. Pérdida del olfato o del gusto. Acuda a un centro médico si presenta estos síntomas. Caja Costarricense de Seguro Social. Ya estoy sembrando mis lechugas. Ya controlo mejor mis emociones.
Ya estoy aprendiendo a ver las charlas en línea. Usted también puede participar en estos grupos del programa Ciudadano de Oro. Inscríbase al WhatsApp 72 77 37 36. Caja Costarricense de Seguro Social. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil en el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. Viva una nueva normalidad desde su casa. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a nuestra segunda entrega de Cápsulas de Oro del programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Maynard Artavia Díaz les estará acompañando en esta transmisión de este 16 de julio del 2026. Transmisión que es emitida desde acá, desde la plataforma institucional de Zoom y retransmitida a través de Facebook y Facebook Live del programa Ciudadano de Oro, en donde ya doña Flor Porras está reportando por ahí sintonía. Muchísimas gracias, muy amables. Y también agradecemos a la gente que está aquí uniéndose a nuestra plataforma en Zoom y, por supuesto, a aquellas personas que nos van a ver en diferido, que posteriormente verán nuestras grabaciones que quedan por un mes en Facebook, y en nuestro canal oficial de YouTube, hasta el día de hoy indefinido. Entonces pueden ustedes tener acceso a toda nuestra programación virtual. Las grabaciones quedan ahí. Bueno, hoy tenemos la grata compañía del licenciado Jesús, permítame para leerlo bien, Camargo González. Y viene a hablarnos de un tema bien importante, como es la hidratación y el consumo de proteínas, que es muy importante en cualquier etapa de la vida, por supuesto, pero enfocado hacia la población de 65 y más, se vuelve también muy, pero muy importante. Entonces, no queremos quitar más tiempo, sino darle la bienvenida al licenciado Camargo y agradecerle de antemano el hecho de que el día de hoy saque de su tiempo para venir acá a nutrirnos y a mejorar la calidad de vida y el proceso de envejecimiento de nuestra audiencia. Licenciado Camargo, bienvenido, muchas gracias. Audio e imagen son suyas a partir de este momento. Perdón. Eso se llama que estoy solo. Discúlpeme. Ya, ahora sí.
es que usualmente hay otra persona que se hace cargo de esas cosas, de otorgarle permisos y convertirlos en coanfitriones, pero el día de hoy no se encuentra. Entonces, nuevamente las disculpas del caso y licenciado Camargo, bienvenido y muchas gracias. Muy bien, buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación y por este espacio, ¿verdad? Tan bonito donde se puede compartir esta información del día de hoy y pues toda la información, ¿verdad? Que se transmite de lunes a viernes también estas cápsulas, que es muy importante tanto para los usuarios como toda la población en general que puede también beneficiarse, ¿verdad? De esta información. Y bueno, muchísimas gracias por este espacio y la oportunidad, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar con esta presentación. Este temita que es sobre la hidratación y el consumo de proteína. Bueno, primero que todo, si me escucho bien, ¿verdad? Eso es importante. Perfectamente, licenciado, Ok, perfectamente. ok. Entonces, en cuanto a lo que es la hidratación y el consumo de proteína, que es, como antes lo mencionaba Minor, en todas las etapas, ¿verdad? Muy, muy importante, pero precisamente en esta etapa de 65 o más de edad es de suma importancia también, ¿verdad? Tenerlo en cuenta. Entonces, voy a compartir acá la presentación para dar inicio. Ok, muy bien. Entonces, la hidratación, ¿verdad? Y la proteína, en el caso de la persona adulta mayor, nos ayuda o nos va a ayudar mucho en este sentido a cuidar nuestra energía, nuestra fuerza, la digestión. Vamos a tener muchos beneficios, ¿verdad? A nivel de salud y a nivel nutricional, que son súper importantes. La idea de esta presentación también es nosotros salir con no solo el conocimiento de qué sucede o qué va sucediendo con los años, sino que podemos nosotros también ir aplicando conforme vamos teniendo ciertos síntomas o ir también aprendiendo qué podemos nosotros aplicar en nuestro día a día y no solo por verlo desde el punto de vista de que es importante y ya, sino también entender un poco el por qué, ¿verdad? Muchas veces no sabemos el porqué de las cosas, las hacemos simplemente porque nos dicen que son buenas, pero también entender el por qué es muy importante para tener todo ese conocimiento y esa aplicación con causa, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ¿por qué hablar del agua y la proteína juntos? O sea, ¿por qué estos dos temas? ¿Ok? Entonces, aunque sí son dos aspectos o dos hábitos de alimentación o nutrición que son, digámoslo, por separado, también podemos unificarlos, ¿verdad? Cada uno tiene su función, cada uno tiene su manera de actuar en nuestro cuerpo. Entonces, en cuanto al agua, sabemos que es importante. Muchos años se nos dice, ok, tenemos que consumir agua, tomar agua y todo, ¿verdad? Y por la hidratación y todo esto. Entonces muchas veces pensamos o lo reducimos solamente a la hidratación, pero el consumo de agua también nos ayuda a regular la temperatura corporal, por ejemplo. Entonces, en días de calor, ¿verdad? Inclusive en días de frío, esta regulación de la temperatura que nos da la hidratación nos ayuda mucho. Nos ayuda también en el control de la presión, ¿ok? Si tenemos alguna patología, alguna enfermedad donde nuestra presión arterial puede variar o nuestra presión, digamos, del cuerpo puede variar, la hidratación va a jugar un papel muy importante. En la digestión, por supuesto, ¿verdad? Si tenemos una alimentación adecuada, una nutrición adecuada, y con un buen consumo de agua, vamos a tener beneficios a nivel de digestión también. No es solamente mantenernos hidratados, también es poder entender de que mediante un consumo de agua adecuado vamos a ir mejor al baño, ¿verdad? Vamos a padecer menos de estreñimiento. Entonces, esas cosas. En el caso de los riñones, ¿verdad? El consumo de agua nos va a ayudar a mejorar esa función de esos riñones, a que esos riñones no tengan que esforzarse tanto, ¿verdad? Por eliminar las toxinas de nuestro cuerpo o los residuos de nuestro organismo. La concentración, en este caso la concentración a nivel cerebral, ¿verdad? Esto es muy importante
y a veces o no todo el mundo lo toma en cuenta. Una buena hidratación nos ayuda al funcionamiento del cerebro también. Entonces nos ayuda a concentrarnos más, a que el cerebro funcione mejor también. Y en cuanto a la movilidad. Entonces, si una persona no tiene un buen consumo de agua a nivel general, ¿verdad? Como dijimos antes, puede ser un niño, un adolescente, un adulto, adulto mayor, no tenemos un buen consumo de agua, también nuestros ligamentos, nuestras articulaciones se van a ver afectados. ¿Por qué? Porque no tienen esa hidratación, ¿verdad? Entonces, todos estos son puntos importantes del por qué también debemos consumir agua. Ahora, en cuanto al consumo de proteínas, nos ayuda mucho a conservar el músculo, ¿verdad? Entonces, ese músculo que nosotros deberíamos estar protegiendo ya con ejercicio y con alimentación, un buen consumo de proteína nos va a ir ayudando que precisamente ese músculo no se vaya perdiendo con el pasar de los años. La fuerza, ¿verdad? La fuerza en general, ya sea para levantarnos, para levantar algún objeto. Entonces, un buen consumo de proteína nos va a ayudar a que ese músculo no solo se mantenga, sino que también se mantenga fuerte, ¿verdad? Junto con otros hábitos que también son muy importantes. En el caso de las defensas, ¿ok? Nuestro sistema inmunológico también se ve beneficiado de un buen consumo de proteína. Entonces, cuando nosotros comemos suficientes proteínas, ahorita vamos a ver cuáles son y los beneficios que traen, nuestras defensas también se ven beneficiadas. En el caso de la piel y la cicatrización, ¿ok? Entonces, cuando tenemos algún corte, alguna herida, alguna úlcera, por ejemplo, o tuvimos algún accidente, la proteína va a jugar un papel súper importante en esa reconstrucción, en volver a cicatrizar de una forma adecuada, de que si se cicatrice mucho más rápido o más acelerado, ¿verdad? Entonces, así nosotros también protegemos nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, una combinación de estos dos aspectos van a ayudarnos mucho, perdón, entonces a reducir los riesgos de cansancio, ¿verdad? De caídas, porque vamos a tener una mejor masa muscular. En el estreñimiento, ¿por qué? Porque vamos a tomar suficiente agua. En la pérdida muscular y la pérdida de fuerza, ¿verdad? Que sería lo que se llama sarcopenia. Entonces, reducimos la posibilidad o digamos que reducimos el ritmo en que se puede acelerar esa pérdida de masa muscular. Y también vamos a evitar hospitalizaciones, perdón, donde si tenemos un buen consumo de proteína, un buen consumo de agua, entonces evitamos, por ejemplo, caernos con mayor facilidad o que por alguna razón ya estamos hospitalizados. Un buen consumo de proteína, una buena hidratación nos va a ayudar también a poder, digamos, sanar más rápido, ¿verdad? Y salir más rápido de ahí. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a lograr hoy? Vamos a ir entendiendo em, que nuestras sensaciones o nuestros sentidos van a ir cambiando con los años, ¿verdad? Entonces, ya a partir de los 50 años y 60 años para arriba, nuestra sensación del gusto, del olfato, del apetito, todo esto va a ir cambiando, ¿verdad? Entonces va a ir disminuyendo, por ejemplo, nuestro olfato. Ya antes tal vez lo que nos olía mucho más fácil, ya ahora nos cuesta más poder olerlo. Lo que antes nos sabía mucho más rico, ahora no nos sabe tan rico, ¿verdad? Va cambiando un poco el paladar, va cambiando o va disminuyendo también el apetito, ¿verdad? Entonces, em, las hormonas que se encargan de regularnos a nosotros el apetito, de decir que tenemos hambre o no tenemos hambre, estas se van, digamos, desregulando un poco. Entonces resulta que ahora nos llenamos mucho más fácil, ¿verdad? Entonces, todo esto va cambiando conforme van pasando los años. La digestión también se va haciendo un poquito más lenta, la digestión. Entonces, tardamos más horas o más tiempo en que esa comida pase, digamos, por todo el proceso de digestión. Muy bien. El otro punto es detectar. ¿Qué vamos a detectar? Señales de alerta, ¿verdad? Cuando tenemos una baja hidratación o cuando tenemos una ingesta muy baja de proteína o de alimentos ricos en proteínas.
Luego, aplicar algunas técnicas concretas para ayudarnos a tomar más agua o tomar más líquido, mantenernos hidratados, a comer más proteína. Muchas veces lo vemos como un sacrificio, ¿verdad? Entre más van pasando los años, ay, qué cansado, ¿verdad? Comer esta cantidad de carne o qué duro masticar todo esto y entonces todos esos son pues aspectos que se van modificando con los años, pero que también podemos utilizar o aplicar técnicas que nos ayuden a comer mejor, ¿verdad? A ingerir la proteína que ocupamos, por ejemplo. Y por supuesto a planearlo de una forma que nos permita, pues, mejorar todos esos aspectos. Horarios, porciones, recordatorios, el apoyo familiar o la red de apoyos que son muy importantes, ¿ok? Muy bien, entonces, como antes lo mencioné, con los años nuestro cuerpo va cambiando estas señales. Muchas veces el problema no es falta de voluntad, no es ay, no me da la gana comer más carne, ¿verdad? Simplemente y ya. No, sino que muchas de estas señales que antes eran normales se van debilitando. Entonces vamos a tener un poquito más de sed, ¿verdad? Perdón, menos sed, pero puede aparecer más tarde o más bien reducimos esa sensación de sed, ¿verdad? El gusto y el olfato van a disminuir también, entonces ya la comida me sabe menos, ¿verdad? O tiene un sabor metálico, ¿ok? Que muchas veces puede deberse tanto por una disminución de la capacidad o la sensación de la lengua, digamos, de percibir estos sabores, como por alguna alteración de algún medicamento también. Vamos a tener un poquito más de resequedad en la boca, ya sea por algún problema dental, las prótesis, o también porque la producción de saliva se va reduciendo también con los años. Entonces, se tiende a resecar más la boca. Y como antes lo mencioné, algunos medicamentos pueden alterar, ¿ok? La sed, pueden reducir el apetito, el sabor, inclusive pueden afectar en la frecuencia de la orina, ya sea que nos haga orinar más o que nos haga orinar menos también. Entonces, aquí por eso la parte de hidratación y en general el consumo de alimentos es tan importante. Entonces, ¿cuál es la clave acá? La clave es no esperar a tener sed, no es esperar a que ya nuestro cuerpo esté pidiendo líquido, sino que mantenernos hidratados sin llegar a ese punto de que el cuerpo ya pida sed, como yo en este momento, que voy a tomar un traguito de agua por la sed. ¿Ok? Entonces, algunos datos importantes acá es que muchas veces un 40% de la subhidratación, ¿verdad? O de esta baja ingesta de líquido se da en la persona adulta mayor. El consumo de proteína, ¿verdad? Que es algo que vamos a mencionar o a hablar más adelante también. em, Al ser tan bajo, no llegamos a los requerimientos, ¿ok? Nuestro cuerpo ocupa esa proteína, como antes lo vimos, no solo para el músculo, sino también para el sistema inmunológico, para cicatrización. Entonces, si resulta que estamos comiendo muy poquita proteína o muy poquitos alimentos, fuentes de proteína, entonces nuestro cuerpo va a decir, ok, bueno, a mí esta proteína que me están dando, me alcanza solamente como para eh, ayudar a cicatrizar un poco, ¿verdad? Tal vez alguna herida o para mantener un poquito el sistema inmunológico. Pero el músculo de ahí no me está alcanzando como para mantenerlo, ¿verdad? Entonces vamos perdiendo masa muscular. Más si no hay un estímulo como cuál, como por ejemplo la actividad física de fuerza, ¿ok? Ejercicios de fuerza que nos permitan estimular ese músculo y que junto con alimentos ricos en proteína nos ayuda a mantenerla. Pero si no comemos lo suficiente, entonces el cuerpo dice, ok, no me alcanza para todo, ¿verdad? Y le da prioridad a lo que es más importante, que podría ser el sistema inmunológico, ¿verdad? Luego, 24 horas sin nosotros estar consumiendo algún tipo de líquido, ¿verdad? Puede ser o puede darnos una sensación mayor de sed, ¿verdad? Comparado con otra población.
Entonces, no se trata solamente de tomar más y más agua porque sí, ¿verdad? Como antes lo dije al principio, saber el por qué lo estoy haciendo o en qué me beneficia a mí también consumir suficiente líquidos o suficiente o tener suficiente hidratación, ¿verdad? Mientras sea segura, mientras sea bien distribuida y adaptada, por supuesto, a cualquier condición médica. Si ya tenemos una condición médica, por supuesto, se tiene que individualizar siempre. ¿Ok? Entonces, la hidratación, más que tomar agua por tomar agua, ¿verdad? Dice que entonces el agua va a participar en muchas funciones de nuestro cuerpo. Como antes lo dije, no es solamente hidratarnos y ya. En cuanto a la temperatura, nos va a ayudar a evitar golpes de calor y fatiga. Muchas veces nos sentimos fatigados, con un cansancio, y resulta que es porque tal vez no estamos tomando o no nos estamos hidratando lo suficiente. En la digestión nos va a favorecer ese tránsito intestinal y a reducir el estreñimiento. ¿Por qué? Porque junto con toda la otra parte de alimentación, como un buen consumo de vegetales, de fibra en general, nos ayuda a que toda esa parte de la digestión o ese tracto intestinal vaya funcionando de una manera más adecuada junto con un consumo de agua. ¿Ok? La circulación, entonces, nos va a apoyar mucho en lo que es la presión arterial y el transporte de nutrientes. Muchos de nuestros nutrientes se ayudan, digámoslo así, con el agua para poder viajar a través del cuerpo y llegar a donde tienen que llegar. Entonces, si no tenemos suficiente hidratación, le va a costar más a esos nutrientes poder llegar. Entonces, ahí es donde nos sentimos más cansados, ¿verdad? Y todo esto. El cerebro, ¿ok? Como antes lo mencioné, el cerebro va a verse súper beneficiado con un buen consumo de agua o una buena hidratación. Entonces, en la atención, ¿verdad? La concentración, en el ánimo, en la claridad mental, nuestro cerebro va a poder funcionar mejor. Es como un lubricante, ¿verdad? Para que todas las piezas del cerebro vayan funcionando de manera adecuada. Y en cuanto a los riñones, ¿ok? Nos va a ayudar a eliminar los desechos de una mejor manera y a reducir el riesgo urinario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los riñones no van a estar trabajando de más. Eso es como que nosotros querramos limpiar, por ejemplo, un caño, ¿ok? Resulta que hay un caño lleno de basura, pero si ese caño está muy seco, nos va a costar más sacar toda esa basura o arrastrarla, ¿verdad? En cambio, si está con suficiente agua, va a ser mucho más fácil. Eso es lo mismo con los riñones, ¿verdad? Al tener una buena hidratación, vamos a ir o nuestro cuerpo va a tener que hacer menos esfuerzo por expulsar estos desechos, ¿ok? Entonces, una idea práctica en este caso es beber agua o líquido a lo largo del día, ¿ok? No tratar de decir, ay, mira, son las 7 de la noche y no tomé lo suficiente en todo el día. Entonces me voy a tomar 2 litros de una vez. Esa no es la idea. La idea es que nosotros durante el día distribuyamos de una manera lo más equitativa posible el consumo de agua o de líquido. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son algunas señales de que vamos a tener una baja hidratación? Entonces, ¿qué podemos nosotros ver o detectar, como antes vimos, para poder decir, ah, mira, si ocupo tomar un poquito más de agua? Entonces, vamos a fijarnos en la orina, ¿ok? Si la orina está muy oscura, entonces este va a ser un indicio de que ocupamos hidratarnos más o que estamos yendo menos al baño, por ejemplo. Normalmente vamos cierta cantidad de veces al día al baño a orinar y resulta que ya estamos yendo menos. Ah, mira, en todo el día no fui a orinar al baño, qué raro. Bueno, entonces ya son indicios y mira, es que no he estado tomando suficiente agua, no he estado tomando suficiente líquido. ¿Ok? Boca seca, entonces vamos a tener una salivación espesa, los labios resecos, ¿verdad? Entonces sentimos la lengua seca. Esos ya son señales de baja hidratación. Por eso es que antes les dije, no debemos esperarnos a tener la sensación de sed. No debemos esperar a que ya sintamos la lengua seca, sino mantenernos tomando o teniendo una buena hidratación durante el día para que no lleguemos a tener esa sensación o ese síntoma, ¿verdad? Entonces,
Otro de los síntomas es el cansancio, debilidad o mareos. Entonces, como vimos antes, que el cerebro se ve beneficiado por un buen consumo de agua, también se va a ver afectado por un bajo consumo de líquido. Entonces, también va a aparecer dolor de cabeza, calambres o irritabilidad, ¿verdad? Confusión. Entonces, si ya vemos que hay más somnolencia o hay desorientación, en este caso, ¿verdad? El cerebro está muy sensible a esta baja hidratación. Y por supuesto el estreñimiento. Entonces, si ya tenemos heces muy duras, dolor al evacuar, nos está costando mucho, ¿ok? Es una señal de que estamos tomando muy bajo líquido tenemos una muy baja hidratación, ¿ok? Esto es muy importante. Si ya hay como una confusión súbita, como que es muy inmediata, ¿verdad? No es como un proceso lento, sino que fue muy rápido, donde ya hay fiebre, vómitos, diarrea intensa, desmayos, cosas así. Entonces, de una vez, por supuesto, buscamos atención médica. Ok, entonces, ¿cuánto líquido necesitamos o necesita una persona adulta mayor? En este caso, hay diversas fórmulas donde nosotros podemos aplicar para conocer cuánto aproximadamente debemos nosotros consumir líquido o de agua en general. En este caso, pues siempre escuchamos de 6 a 8 vasos al día. Es una meta bastante aceptable, ¿verdad? Pero que también depende mucho del clima, de la actividad física. Si ya nosotros hacemos ejercicio o estamos en algún tipo de rehabilitación, esto va a depender también si consumimos más o consumimos menos. Por ejemplo, en el caso de algunas patologías, como que haya insuficiencia cardíaca, haya edema o retención de líquido, enfermedad renal, ¿verdad? Entonces ahí vamos a restringir un poco la parte de líquidos, pero eso siempre va a ser individualizado. Eso quiere decir que el médico tratante o la persona que esté encargada va a establecer esa cantidad. Pero digamos que en términos generales, entre 6 a 8 vasos diarios es una buena cantidad. Ojalá no menos de 1500, a menos que sea por recomendación o por alguna patología. Entonces, eso es muy importante. Cuando hablamos de hidratación o de consumo de líquidos, muchas veces pensamos solamente en el agua, ¿verdad? Y solo el agua. Ok, entonces tengo que tomarme, por ejemplo, 6, 8 vasos diarios de agua en todo el día. Pues está bien, ¿verdad? Pero también debemos tomar en cuenta toda la parte líquida que nos aportan los alimentos en general. Sopas, frutas que sean con agua, con bastante agua, lácteos, leche, ¿verdad? Infusiones, gelatinas, batidos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso también puede contar. Y si nosotros tenemos presente esto, de que esto también vale, ¿verdad? Nos ayuda más a poder incluir esa hidratación. ¿Por qué? Porque, como vimos antes, esta pérdida del gusto o pérdida del olfato, entonces nos hace disminuir un poco la cantidad de la ingesta porque no sabe tan rica el agua, ¿verdad? Ya no sabe tan rica como antes, o qué cansado estar tomando solo agua y agua y agua. Entonces, aquí es donde vamos a poder establecer o aplicar ciertas estrategias, ¿ok? Ciertas técnicas prácticas que nos van a ayudar a, a hidratarnos más, ¿ok? Entonces, el objetivo es hacer que el consumo de agua sea más visible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces no tomamos suficiente agua porque se nos olvida, nada más, ¿verdad? Ay, mira, sí es cierto, no estaba pendiente del consumo de agua porque estaba en otras cosas, ocupada. Y entonces, hacerlo visible es una de las estrategias, hacerlo agradable y hacerlo fácil. Entonces, una recomendación que es, bueno, mini tomas, ¿ok? Entonces, como vimos antes, distribuir la cantidad de tomas a lo largo del día en pequeñas porciones o así para no hacer como una sola toma. Entonces, medio vasito o un vaso al levantarnos, ¿verdad? Con los medicamentos, entre comidas, antes de alguna actividad física, después de alguna actividad física también. Entonces, esto es muy importante. Entre comidas, esto también hay que rescatarlo acá. Entre comidas, ¿por qué? Lo ideal sería que nosotros, pues si vamos a tomar un vasito de agua, un vasito de líquido, no sea como muy cercano al momento de comer,
¿ok? Al momento del tiempo de comida. ¿Por qué? Porque eso nos va a reducir el apetito también. Y la idea es que consumamos suficiente comida pues en los tiempos de comida, valga la redundancia, que vayamos a establecer. Ahora, el sabor natural, ¿ok? Entonces, buscar darle esa parte de agradable, ¿verdad? Que el consumo de agua, consumo de líquido sea agradable. Podemos colocar en un pichelito en la refrigeradora unas rodajas de limón, de naranja, ponerle hierbabuena, pepino, canela o alguna infusión sin azúcar. La idea es que el agua tenga un sabor que nos permita consumirlo con mayor facilidad, que sea agradable al paladar también, pero por supuesto que sea ojalá sin azúcar, ¿verdad? Para evitar ese exceso de calorías por ahí, o en el caso, por supuesto, de alguna patología como la diabetes, pues evitar este consumo de ingrediente, ¿verdad? Luego, el agua a la vista. Entonces, lo que antes les mencionaba, que sea visible. Entonces, tener una botellita, andar una botella siempre en la mano. Y entonces, eso nos está recordando. Es un constante recordatorio de que tenemos que tomar agua. Un vaso con asa, ¿verdad? O con oreja, para que nos sea más fácil agarrarlo, tomarlo. Si ocupamos pues alguna ayuda con pajilla también, ¿verdad? Alguna jarra marcada por horas. Ahí existen botellas que nos van también poniendo las horas, un horario. Entonces, a las 7 de la mañana tengo que tomarme esta cantidad. A las 9 de la mañana esta otra cantidad. Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces eso nos va permitiendo tener pequeñas metas que vamos logrando día a día y mejorando, por supuesto, esa hidratación. Alimentos con agua. Entonces aquí ya debemos incluir todas estas preparaciones que nos van a ayudar mucho a, por ejemplo, el gusto, ¿ok? Van a hacer que no sea un platillo muy insípido, ¿verdad? O poco agradable y que nos va a ayudar también a la hidratación. Entonces, sopas, caldos, frutas, yogur, gelatina, batidos nutritivos, inclusive helados, ¿verdad? Podemos preparar helados con alguna fruta natural y de esa manera vamos a darle esa parte de agradable, ¿verdad? A la hidratación y no precisamente siendo agua simple nada más. Y luego rutina social. Entonces, hacerlo como pequeños brindis, ¿verdad? Brindis de agua o brindis de hidratación, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces, ya sea que después de caminar, saber que vamos a tomarnos uno, dos vasitos de agua. Después de algún programa que vemos normalmente, después de este programa, vamos a tomarnos un vasito de agua. Antes de este programa, otro vasito de agua. Y ahí vamos, ¿verdad? Entonces, nos ayuda a establecer un patrón. ¿Para qué? Para que no sea, o más bien para que sea mucho más llevadero, mucho más fácil y se convierta en un hábito. ¿Ok? Muy bien. Ahora, en cuanto al consumo de proteína, ¿verdad? Ya hablamos un poquito y en este caso es muy importante, ¿ok? El consumo de proteína junto con todos los demás alimentos, por supuesto van a tener sus beneficios cada uno. Pero en este caso, la proteína o los alimentos ricos en proteína nos van a ayudar a mantener esa fuerza, ¿ok? Si nosotros realizamos algún tipo de actividad física donde nos ayude a mejorar la fuerza, la estabilidad, entonces esta proteína va a jugar un papel importante. ¿Para qué? Para que esos músculos, esas articulaciones también se vean beneficiadas. Entonces nos ayuda también a reducir esa pérdida muscular que normalmente se relaciona con el envejecimiento y el reposo. Entonces, entre menos nosotros nos movamos, nuestro cuerpo más rápido va a ir perdiendo ese músculo. ¿Por qué? Porque el cuerpo dice, de no se está moviendo mucho, entonces no ocupa el músculo, entonces lo vamos a ir perdiendo. Entonces él no tiene una razón para mantener ese músculo, ¿ok? Entonces, para que el cuerpo sostenga esa masa muscular, ocupa un motivo, una razón. ¿Y cuál es esa razón? El ejercicio y la alimentación. Apoya la cicatrización, como vimos antes, las defensas y recuperación después de una enfermedad. Y no solo después, sino también durante. El consumo de proteínas y mantener una buena cantidad de masa muscular nos ayuda a que durante una enfermedad
nuestro cuerpo se recupere mucho más rápido, ¿ok? Y por supuesto, acompañar esto con ejercicios de fuerza y movilidad cuando sea posible, ¿ok? Muy bien. Entonces, ¿cómo podemos nosotros tener un aproximado o saber aproximadamente cuánto debemos consumir de proteína? ¿Ok? ¿Cuánta proteína es la adecuada? ¿Cuánto nuestro cuerpo va a decir, ok, con esto me la juego para todas esas funciones? Entonces, normalmente en adultos mayores sanos, entre 1 a 1,2 gramos por kilogramo de peso al día es nuestra meta. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo peso 60 kilos, ¿ok? Eso lo multiplico por uno, quiere decir que son entre 60, y si lo multiplico por 1,2 va a ser entre 72 gramos de proteína al día, ¿ok? Entonces, no quiere decir que esos son 60 o 72 gramos de pollo, por ejemplo, o de carne o de huevo, no, sino que en este caso es proteína dentro de estos alimentos. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que, por ejemplo, en un pedacito de pollo de 100 gramos, más o menos, nosotros vamos a tener entre 20 a 25 gramos de proteína. Entonces, ya sabemos que si nos comimos un pedacito de 100 gramos de pollo, de esos 60 que nos dio la fórmula, ya le estamos restando 25 o 20 gramos, ¿ok? Eso va a depender de nuestro peso. Em, Siempre vamos a ajustar esta cantidad, por supuesto, como antes lo mencionamos, si hay alguna enfermedad renal, alguna enfermedad hepática, ¿verdad? Alguna desnutrición, alguna cirugía, etcétera. Pero esto ya es, digamos, individualizado. Entonces, ¿la idea qué es? La idea es que si nosotros multiplicamos, por ejemplo, pesamos 70 kilos, lo multiplicamos por uno, entonces son 70 gramos al día. Esos 70 gramos los vamos a intentar distribuir a lo largo del día, de una manera lo más equitativa posible. ¿Para qué? Para que nuestro cuerpo obtenga, digamos que los beneficios de poder crear masa muscular en estos tiempos de comida, ojalá los principales, desayuno, almuerzo y cena. Entonces, el músculo al recibir esta proteína, ¿verdad? Se va a estimular junto con, por supuesto, antes lo dijimos, actividad física, se estimula. Y entonces, un ejemplo es que en un desayuno, 20 gramos de proteína puede ser 2 huevos con una taza de gallo pinto. O también puede ser una taza de leche con media tacita de avena y unos 10 gramos de semillas, ¿ok? O 10 almendras, por ejemplo. Ya ahí en cualquiera de esos ejemplos tenemos 20 gramos aproximadamente de proteína. En un almuerzo, entre 100 a 120 gramos de pollo o de pescado o de alguna carne magra, ¿verdad? Por ejemplo, lomo de cerdo o algún tipo de res, ojalá sin grasa. Ya ahí vamos a obtener estos 25 gramos. Eso le sumamos el arroz y los frijoles, por supuesto. Y ahí en estas leguminosas, que serían los frijoles, también nos da un poquito de proteína. Luego, en las meriendas, que también es algo muy importante, podemos incluir también algún tipo de fuente con proteína, por ejemplo, media taza de yogur griego o media taza de leche con, puede ser unos 60 gramos o 2 pedacitos más o menos de queso con alguna tortilla o algún batido. Entonces, aquí automáticamente estamos mejorando no solo el consumo de proteína, también la hidratación, ¿verdad? Con algún batidito o así. Y luego una cena. Una cena puede ser una sopita enriquecida. Enriquecida quiere decir que a esa sopita le vamos a agregar algún alimento que nos aporte proteína. O puede ser, qué sé yo, una tortilla con huevo o con atún o leguminosas. Como vimos antes, la idea es entender que todos o que muchos alimentos también nos aportan esas proteínas. Por ejemplo, acá tenemos alguna fuente de proteína que no solamente es la carne como tal. Entonces esto es muy importante. En el adulto mayor, como vimos antes, esa sensación del gusto, ¿verdad? La palatabilidad, la parte de la masticación también, ¿verdad? Porque ya sea por, por digamos, alguna dolencia a nivel dental. Entonces, no solamente podemos, digamos que agarrarnos de las carnes como tal, porque muchas veces
ya sea que es la carne muy dura o etcétera. También tenemos otros alimentos que nos aportan proteína también. Entonces, dentro de los principales, sí, tenemos el huevo, la leche, el yogur, el queso, pescado, pollo o carnes magras, perdón. En el caso de los vegetales, aquí vamos a incluir lo que son leguminosas, que serían frijoles, lentejas, garbanzos, la soya, el tofu, el maní, algunas semillas, nos aportan también una cierta cantidad de proteína. Entonces, por ejemplo, una, una sopita, ¿verdad? De garbanzos, lentejas o buscar la versatilidad también, ¿verdad? Entonces ya no solo unos garbancitos enteros, sino que los hacemos machucados, como un tipo de purecito, lo que se llama un hummus, por ejemplo. Entonces ya ahí le agregamos en la alimentación proteína de una forma o con una textura que sea mucho más aceptable si hay algún problema de masticación o algún problema de deglución. Entonces también nos apoyamos por ahí, ¿verdad? Darle esa variedad a las recetas. Buscar también que sean texturas suaves, en caso de, como antes lo mencionamos, de algún problema que haya en la parte de dentición o de masticación o de deglución como el huevito revuelto, ¿verdad? Y ojalá el huevito revuelto también variarlo un poco, que con vegetales, que un día con tomate, un día con espinaca, un día con... Y ahí vamos, ¿verdad? Variando un poco, para que también no sea como muy monótono. El pescadito normalmente es una carne que es bastante suave y que se puede también preparar de una forma donde la persona no, o en este caso el adulto no lo vea como un gran pedazo de filet, sino que desmenuzadito, por ejemplo, revuelto ahí con el arrocito, qué sé yo, ya, entonces no se ve tanta cantidad, pero sí le estamos o sí está consumiendo la cantidad de proteína que necesita. Algunas sopas, ¿verdad? Con estas leguminosas o legumbres, yogures, batidos y para enriquecer podemos utilizar alguna leche en polvo o alguna proteína en polvo también, siempre que sea pues aceptable, asimilable queso rallado, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, unas tortillas con queso. Entonces, ya ahí con ese queso le estamos agregando proteína. Algún yogur griego, entonces una ensaladita, por ejemplo. En lugar de una ensalada de caracolitos, una ensalada fría, en lugar de ponerle mayonesa, le ponemos yogur griego y ya estamos agregándole proteína, ¿verdad? Estamos reduciendo también la ingesta de grasas en este caso. Em, entonces, existen varias formas en que nosotros podemos aplicar este consumo de proteína, ¿verdad? O esta ingesta de proteína sin necesidad de que sea siempre lo mismo, ¿verdad? Siempre igual. Eh, de esta forma nos ayudamos nosotros a que la parte de sensación, ¿verdad? La parte sensorial sea mejor. ¿Por qué? Como vimos antes o al principio, un consumo, perdón, hay una reducción en las papilas gustativas. Entonces ya el olfato, ¿verdad? No es igual. En la lengua, lo que son sensaciones como salado y dulce se van perdiendo. Entonces muchas veces vemos que le ponen más sal o más azúcar, ¿verdad? Y es porque tal vez no le sabe tanto. Entonces variarlo un poco con otras estrategias, con otras recetas, nos ayuda también a controlar esa parte del consumo de proteína. Entonces, cuando la comida, perdón, ya no sabe igual, el gusto, el olfato, la boca, ¿verdad? Todo eso van cambiando. Entonces, como antes lo mencioné, no es corregir solamente reduciendo la sal o quitando la sal o el azúcar, ¿ok? Porque debemos controlar también si hay algún padecimiento, la presión arterial, la diabetes o retención de líquido, ¿ok? Debemos ir reducir estos ingredientes. Pero si los reducimos mucho, pues la comida pierde, entonces digamos que su sabor. Entonces no va a ser como tan rica, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Entonces podemos subir el aroma o subir los contrastes. Eso quiere decir que no sea más rico, ¿ok? Que el alimento no sepa más rico sin necesidad de agregarle más sal o más azúcar. O ojalá sin agregarle consomé o ese tipo de productos. Entonces, ¿qué podemos utilizar? Hierbas, especies suaves. Los cítricos ayudan mucho a resaltar los sabores en general. Entonces, unas gotitas de limón, por ejemplo, en el pescado. Unas gotitas de limón con una ensaladita, con el pollo.
¿verdad? Entonces esto aumenta más el sabor también. Entonces eso va a permitir que la persona le guste más o consuma más. Lo que es la temperatura, ¿ok? La temperatura es muy importante. Evitar que sea, igual, siempre va a depender o siempre va a ser un caso individualizado, pero evitar que sea ni muy frío ni muy caliente tampoco. Una temperatura adecuada para que entonces sepa, ¿verdad? O se sientan todos los sabores, pero sin necesidad de que pierda, ya sea por una temperatura muy baja o por una temperatura muy alta. Y el color, por supuesto, darle esa variedad en los colores. Recordar que lo que es la alimentación, pues entra por los ojos también, ¿verdad? Entonces, darle variedad de colores, que vegetales, que ensaladitas, que alguna hierba o alguna especie que nos dé un color o una tonalidad en la comida para que sea más agradable, ¿verdad? Que no todo sea de un mismo tono, por decirlo así. Entonces, agregarle pedacitos de zanahoria, pedacitos de espinaca, ¿verdad? Entonces darle esa variedad a las recetas para que no sean igual, siempre las mismas y que por supuesto nos vayan a dar esa parte de visual, ¿ok? Luego, cuidar la parte de hidratación, no solo por todo lo que vimos antes, sino también por la parte oral, ¿ok? La salud oral. Entonces, todo lo que sean prótesis, ¿verdad? Ojalá que todo esté bien ajustado, que se mantenga bien. La higiene oral es muy importante porque si nos duele al masticar, no vamos a querer comer, ¿verdad? Vamos a reducir tanto la ingesta como la cantidad adecuada de nutrientes que vamos a ocupar, ¿ok? Entonces, más aroma y una textura adecuada nos permite que en este caso ya sea porque estamos cuidando a una persona adulta mayor o que en este caso nosotros como adultos mayores podamos consumir más alimentos nutricionalmente adecuados, ¿ok? Entonces, más aroma con hierbas, especies, más textura, por ejemplo, ponerle algún alimento que sea más crujiente, ¿verdad? Entonces, que no sea, siempre y cuando pues se logre una ingesta adecuada, que no sea solamente una sola textura, podemos variar, ¿verdad? Entonces, de esta manera hacemos un alimento mucho más agradable o una ingesta más agradable de, en este caso, proteínas, ¿verdad? Entonces, algunas técnicas para ayudarnos a aumentar la proteína sin tener precisamente que aumentar la cantidad, ¿verdad? Porque muchas veces si vemos que es mucha cantidad ya nos llenamos con solo verlo. Entonces la idea es que sea un aumento de proteína adecuado sin necesidad de que sea mayor volumen. Entonces, como vimos antes, enriquecer las sopas, ¿ok? Agregando huevo, pollo desmenuzado, poquito de queso, alguna cremita donde le podamos incluir proteínas, ¿verdad? Ya sea leguminosas procesadas o así. En el desayuno, incluir siempre, ojalá, alguna fuente de proteína, ya sea huevo, preferiblemente huevo, pero puede ser huevo, lácteos, ¿verdad? Yogur o leche, no solamente café y pan o café y galleta. ¿Por qué? Más si hay una patología, si en este caso tenemos diabetes, entonces un buen consumo de proteína nos va a ayudar a regular mejor el azúcar durante el día. Entonces, si nuestro primer tiempo de comida es café con pan, nada más, o café con azúcar, en este caso, café con galleta, perdón, nuestro azúcar se va a ver más afectada a lo largo del día. Y por supuesto nos va a dar menor saciedad, no vamos a consumir la proteína que estamos requiriendo. Entonces la idea es que nuestro primer tiempo de comida, en este caso el desayuno, tenga una fuente de proteína adecuada. Una merienda también. Entonces, ya mencionamos que el yogur, que el queso, alguna una pequeña meriendita con atún o con algunos garbanzos o semillas también o algún batido. ¿Ok? La textura segura. Entonces, eso quiere decir, si nosotros tenemos problemas de masticación o de deglución, entonces buscar que una textura sea adecuada para que podamos consumir. Que sea suave, ¿verdad? Húmeda, ojalá, como vimos antes, conforme van pasando los años, después de los 60, 65, la sensación, o más bien
la resequedad en la boca se va aumentando. Entonces, la idea es que los alimentos ojalá tengan esa hidratación, digámoslo así. Entonces, que sea húmeda, que sean sopitas, cremitas, todo esto, ¿ok? Y vamos adaptando lógicamente si hay algún problema de deglución. Y los tiempos de comida, ¿ok? Que sean tiempos de comida. eh, más tiempos de comida, pero menos cantidades. Esto nos ayuda a tener un buen consumo durante el día de proteína, de hidratación, ¿verdad? Y alimentos en general, sin necesidad de nosotros en un solo tiempo de comida, digamos, en un desayuno, un almuerzo, un gran plato de comida, porque entonces no nos lo vamos a comer, ¿verdad? Y la idea es que tengamos una nutrición adecuada a lo largo del día. Entonces, tiempos de comida más pequeños, ¿ok? Pero siempre recordando incluir algo que construya músculo, algo que nos dé esa proteína, ¿ok? En cada tiempo de comida. Entonces, muchas veces debemos también para nosotros, ok, ya aquí empezar a establecer nuestras metas y decir, ok, ¿cuántos vasos de agua realmente he tomado hoy? Dejé comida en el plato que era fuente de proteína. Por ejemplo, dejé un pedacito de pollo, no me lo comí. Ah, ok, he ido bajando de peso o la ropa me queda más floja sin que yo lo esté buscando, ¿verdad? Simplemente estoy tratando de comer igual, pero estoy perdiendo peso. Toso, me atraganto o como demasiado despacio, ya sea ¿por qué? Por problemas de masticación, de deglución, o tengo síntomas como cansancio, caídas, confusión, estreñimiento. Todo esto, ¿para qué? Para ayudarnos a decir, ah, ok, sí, estoy tomando muy poco líquido, estoy hidratándome muy poco, o estoy consumiendo muy poquita proteína, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, este es a modo de ejemplo, es una idea nada más de cómo podemos nosotros ir estableciendo. Entonces, al despertar, antes del desayuno, medio vasito, un vasito de agua, ¿ok? Y desayunamos entonces nuestro huevo o nuestro lácteo, ¿verdad? Y acompañado de los otros alimentos. En la media mañana, una agüita, una infusión o algún batido, ¿verdad? Entonces, con el batido ya matamos dos pájaros de un solo tiro. Ya podemos incluir un batido con leche y ya nos aporta proteína y nos aporta hidratación también. En el almuerzo, entonces, puede ser un vasito de agua o una sopa, ¿ok? Y buscar siempre que ojalá un cuarto de nuestro plato sea proteína, ¿ok? Para poder decir, digamos que es una cantidad adecuada, que nosotros partamos el plato en cuatro y esa cuarta parte va a ser solo para el pollo, solo para el huevo, solo para la proteína que vayamos a consumir. En la media tarde también, un batidito, alguna leche, ¿verdad? Alguna proteína suave, como por ejemplo pescadito, algún huevito o así, para que no nos dé esa sensación, digamos, de llenura demasiado grande y más bien nos vaya a caer pesado en la noche. Luego, en lo que es la cena, ¿ok? Aquí vamos a tratar de reducir la cantidad de agua que vamos a ingerir con el fin de nosotros poder, de pasar, ojalá una noche sin ir tanto al baño, ¿verdad? Y no pasar en el baño, porque resulta que nos tomamos toda el agua o toda la cantidad de líquido en la noche y entonces pasamos más horas en el baño que durmiendo. Entonces, la idea también es que conforme va pasando el día, vayamos reduciendo un poquito la cantidad, que la mayor parte del líquido lo consumamos en la mañana o en la media mañana. ¿Ok? Aquí es una dinámica rápida que podemos nosotros aplicar para tener un punto de partida. ¿Ok? Para nosotros decir, ok, de aquí es donde voy a empezar. Entonces, digamos que el día de ayer vamos a pensar, ok, tomé agua antes de sentir sed. ¿Ok? ¿Sí o no? Mi orina fue clara la mayor parte del día. ¿Sí o no? ¿Incluí proteína en desayuno, almuerzo y cena? ¿Sí o no? ¿Comí alguna merienda con proteína? ¿Me sentí más cansado, mareado o confundido de lo habitual? ¿Sí o no? Entonces, digamos que con estas preguntas ya nosotros decimos, ah, ok, mi punto de partida puede ser que no tome suficiente agua, que me esperé a sentir sed, ¿verdad? Que ya el cuerpo me estaba pidiendo que le diera un poco de líquido porque no tomé lo suficiente durante el día. Entonces, de ahí arrancar, ¿ok? Tener nuestro punto de partida, ¿ok? Entonces acá, ¿cuándo pedir ayuda profesional? ¿Cuándo ya
debemos nosotros, por supuesto, acompañarnos. Por supuesto, siempre el proceso va a ser de la mano, ¿verdad? Del personal médico, el personal de salud. Pero cuando tenemos una pérdida de peso muy acelerada, sin que nosotros nos estemos proponiendo, ¿verdad?, controlar un poquito el peso, acá debemos ya poner cuidado. ¿Por qué? Porque puede haber algún problema por ahí. Cuando hay atragantamiento, tenemos tos al comer o al beber, ¿verdad? Neumonías repetidas, porque por esa misma ingesta, digamos, por la tos. Cambios cognitivos, entonces tenemos confusión súbita, somnolencia o delirio. ¿Ok? Alguna restricción médica, ya sea del riñón, del corazón, retención de líquidos, diuréticos o así. Alguna herida o cirugía, ¿verdad? O que no logro cubrir mis metas, ya sea por la parte psicológica, ¿verdad? Por dolor, ya sea mandibular, depresión, soledad, la dentadura, ¿verdad? O falta de recursos, que todo esto es muy importante nosotros tenerlo en cuenta. No es solamente de comer o tomar y ya, ¿verdad? La parte psicológica y la parte social nos va a beneficiar en que nosotros podamos continuar una buena salud o mantener una buena salud, ¿verdad? Y acá, igualmente, un compromiso de 24 horas para que nosotros digamos, ok, en la parte de hidratación, mañana voy a, por ejemplo, empezar tomando medio vaso con cada medicamento. En el caso de la hidratación, en el caso de la proteína, voy a agregar yogur, leche o huevo en el desayuno, o en el almuerzo o en la cena, ¿verdad? Entonces, mi meta, esa va a ser mi meta a partir de mañana. Siempre recordar que lo que son las metas, nosotros debemos irlas estableciendo progresivamente. Entonces, si yo sé que no tomo suficiente agua, no me estoy tomando los 6 o 8 vasos de agua, no es que ya mañana me voy a tomar los 6 o 8, sino que voy a decir, ok, yo normalmente me tomo 1 o 2 vasos. Perfecto. Mañana me voy a tomar 3 y lo mantengo así. La otra semana me voy a tomar 4 y vamos aumentando poco a poco la cantidad para que el cuerpo se vaya adaptando mejor, para que nos sea más fácil adaptar ese nuevo hábito, porque no es solamente em, algo de hacerlo un día y ya, sino que es adoptarlo y adaptar ese hábito a nuestra rutina diaria, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, en resumen, 5 días para recordar, no esperar a tener sed, programar los líquidos, ¿ok? Observar la orina, la energía, si hay mareos o si estamos teniendo más estreñimiento o no mejora, si ya padecemos de estreñimiento. Incluir proteína en cada comida principal, ojalá. Mejorar el sabor con aromas, especies, texturas seguras. Consultar si hay pérdida de peso, ¿verdad? Ir midiendo esa parte, si hay atragantamiento o alguna restricción médica, ¿ok? Si ya tenemos alguna patología donde debamos restringir el consumo de líquido o aumentarlo, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso de una diabetes no controlada, em, aumentar, por ejemplo, el consumo de líquido, ¿verdad? Entonces, esa sería mi participación. Espero que hayan podido aprender bastante y más importante, aplicarlo, ¿verdad? Muy bien, muchísimas gracias. Vamos a ver, permítame un momentito. Por acá, Gretel nos dice saludos. ¿Qué quiere decir sopa enriquecida? Ok, bueno, en el caso de sopa enriquecida sería que a esa sopa o a ese caldo o a esa crema nosotros le agreguemos alguna fuente de proteína, ¿verdad? En este caso que estamos hablando de proteína, entonces sería enriquecida con proteína. Ya sea más huevito, queso, ¿verdad? O inclusive hay suplementos proteicos que también a veces se pueden agregar. Ok, muy bien. Permítame, doña Rosy Valladares. Bienvenida, doña Rosy. Feliz tarde. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias, doctor. Muy linda charla. En realidad es recordatorio que nosotros tenemos que tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Porque como vamos, como dice usted, vamos cambiando, ¿verdad? Vamos cambiando día con día. Pues pienso yo que según los años que uno vaya teniendo, va cambiando todo, ¿verdad? Gracias a Dios, yo en ese aspecto estoy muy bien, gracias a Dios, ¿verdad? Pero yo tengo una pregunta.
por qué hay personas de que aunque sea adulto joven, no le gusta tomar agua. Yo pienso, ¿será alguna enfermedad o qué? Por ejemplo, yo en mi caso, yo tomo mucha agua. Yo levantándome mi vaso de agua para mi desayuno, sí, café, ¿verdad? Y en el lapso de la mañana, si se me antoja una taza de leche, bueno, por decirlo así. Y mi almuerzo, que siempre me encantan las sopas, a mí me encantan los caldos, ¿verdad? Siempre agregarle vegetales, agregarle hierbas, como dice usted, ¿verdad? Y eso sí le da a uno, bueno, a mí me encantan las sopas y la siento que me quedo sustenta, ¿verdad? Y yo tomo mucha agua con mis medicamentos igual, ¿verdad? Me tomo medicamento en la mañana, yo me tomo un vaso de agua, digamos tipo 8 de la mañana y aunque haya tomado al despertarme. Pero mi pregunta era esa, doctor. Y también otra pregunta, ¿a qué edad es que hay personas que comienzan, todos llegamos a eso, ¿verdad? A disminuir la masa muscular. Ok. Bueno, en cuanto a la parte de hidratación, eso va mucho relacionado con los hábitos, ¿verdad? Entonces, si nosotros Oh, creamos el hábito desde jóvenes de tomar sí, agua, entonces eso sí. se va adoptando y se va manteniendo con los años, ¿verdad? Y Oh, entonces es más una cuestión de hábitos también. Sí pueden sí. haber algunas afectaciones, pero digamos que en general es una cuestión de hábitos. En cuanto a la masa muscular, se ha visto que a partir de los 35 años nosotros empezamos a perder masa muscular progresivamente. Entonces, a partir Oh, de los 35 nosotros, bueno, pues ojalá toda la vida, ¿verdad? Pero nosotros deberíamos hacer ejercicios de fuerza, consumir suficiente proteína y conforme van avanzando los años, pues se va aumentando esa pérdida, ¿verdad? Entonces, oh. la idea es que sea un hábito el hacer ejercicio y todo, ojalá desde siempre, ¿verdad? Oh, muchas gracias, doctor. Qué interesante, sí. Bueno, muy, muy bonita charla porque uno se pone a analizar y dice, voy a preguntar esto, porque a veces ignora las cosas, ¿verdad? Pero lo bueno es la aclaración y a veces yo conozco personas de que no toma agua porque dice que no le gusta, pero yo pienso que por eso uno desde que los niños son bebés hay que enseñarles a tomar agua. Yo tengo un mi nieto que la mamá dice, no, no le doy agua porque le doy teta, le doy pecho. Entonces dice, le digo yo, pero según tengo entendido que a los bebés sí se les da agua. Pues ya el bebé tiene un año casi y ella no le gusta darle agua. Y yo pienso que tal vez si ella no le enseña el hábito, como dice usted, este niño va a ser una de las personas que no le va a gustar tomar agua, ¿verdad? Yo la aconsejo y le digo, pero bueno, ahorita ya empieza ella a querer obedecerle a la abuela, ¿verdad? A que le enseñe al niño a tomar agua, porque le digo yo, en el mañana él va a sufrir, ¿verdad? Yo, como le digo a mis nietos, yo le digo, tomen agua, se la sirvo, tomen agua, quieren más, tomen agua, porque es muy saludable. Bueno, nosotros siempre nos hemos acostumbrado que aquí para almorzar, agua, ¿verdad? En la cena, agua. Yo sí tomo mi cafecito, pero mi vaso de agua antes también. Pero bueno, el café es el que a mí me encanta tomar café, pero hasta el momento no me ha hecho ningún daño y no me lo han prohibido. Pero el día que lo hagan, pues tendré que asumir, ¿verdad? La responsabilidad de no hacerlo. Muchas gracias, doctor. Muy linda charla y bendiciones y que tenga linda tarde. Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, muchas gracias. Gracias, doña Rosy. Permítame Gracias un a ustedes. momentito. Muy bien, vámonos para la red social de Facebook. Permítame un momentito para ver qué nos han estado escribiendo y comentando los participantes y las participantes. Doña Flor Porras, muy linda tarde, bendiciones para todos, gracias por la charla. Miriam Corrales, buenas tardes. Candy Salas Murillo, muchas gracias por el tema de hoy. Saludos cordiales para todos. Eh, Lisbeth, Lisbeth González dice estafa, no sé. Aida Ortiz Víquez, buenas tardes. María Obando García, gracias por el tiempo que dedican a la ciudadanía de oro. Con mucho gusto, es para ustedes, con todo cariño y de acuerdo a nuestras posibilidades. Yadira Delgado Argüello, buenas tardes. Muy importante la charla, me gustan todas, gracias. Qué dicha, me alegro. Aquí está el por qué es una estafa. Permítame para eliminar esto. Ni se lee siquiera ya. Que yo sepa, nadie regala plata y menos desde España.
Por acá nos dice, Yadira Delgado Argüello, buenas tardes, muy importante la charla. Me gustan todas, gracias. Creo que esa ya la habíamos leído, perdón. Y después, buenas tardes de Maribel Mata Morales. Sandra Vázquez, buenas tardes, muchas gracias por la charla. Aprendiendo a comer. Lorena Fernández, muy buenas tardes para todos. Muy importante la charla para tomar en cuenta todas las recomendaciones. Saludos. Don Roger González, muchas gracias por toda la información. Para servirles, compañeros y compañeras. Después, Miriam Corrales, excelente charla. Mercedes Castillo, buenas tardes, saludos para todos, bendiciones. Helen Campos, excelente ponencia, un 100 nos dice por acá. Marcela Montoya Álvarez, importante charla y agrega, gracias, nos dice por acá. Permítame un momento para ver si por acá tenemos algo más. Gretel dice, no, Gretel creo que ya nos había dicho, saludos, no, ya, sí, ¿qué quiere decir? Sopa enriquecida, ya eso no lo había contestado el licenciado. Compañero, palabras de cierre de su participación en esta tarde, por favor. No, pues muy agradecido igualmente con la oportunidad. Siempre para nosotros es un placer poder brindar toda esta información y pues toda la información que uno tenga a disposición, ¿verdad? Y poder educarlos más allá de los establecimientos de salud también, ¿verdad? Y que es muy importante también pues que se sigan educando y sigan conociendo y adquiriendo esos conocimientos y no solo adquiriéndolos, sino aplicándolos, ¿verdad? Que es muy importante y replicándolos también. Entonces la idea siempre es que la fuente sea veraz, ¿verdad? Que la fuente sea confiable y así nosotros transmitir ese mensaje. Y no, muchas gracias por la atención y por el ratito. No, a usted, licenciado Camargo. Y, perdón, ¿su apellido de dónde es originario? Disculpe, porque esto ya es pura gana de viñar. De Panamá, sí, mi papá es panameño. Ok, ok, Entonces, perfecto, muy bien, muy bien. Señores, señoras, estamos, agradecemos a el licenciado Jesús Antonio Camargo González del área de salud de Santa Rosa, su participación en esta tarde de hoy y muy gentil y muy amable, doctor. Señores, me voy para mis anuncios comerciales. Primeramente, ahora, despuesito de las 4, cerca de las 4 de la tarde, les estará llegando el minuto de oro correspondiente a este jueves 16 del 7 del 2026, para que por ahí lo tengan presente. Mañana tenemos a partir de las 9:30 de la mañana, diálogos de oro con la compañera Alejandra Suárez Arias. A las 10 de la mañana, muévete con el compañero Marvin Andrés Araya Abarca. Y a las 2 de la tarde, señores, vean qué tema, me encanta el título que le dieron. ¿Es mi casa saludable? Yeah. Yo a ese lo pongo con un gran signo de pregunta de que la casa de ustedes sea saludable, porque a veces les encanta acumular cosas y a tener montones de cosas y hay que tener mucho cuidado porque puede ser obstáculos para podernos movilizar hablando de eso. Es que me acuerdo, yo todavía no sé exactamente cuál fue la causa, pero creo que una de las situaciones que atenuó la muerte de Carmen Granado, nuestra humorista nacional, fue una alfombrita al pie de la cama y se dio un resbalón de esos olímpicos. Entonces, hay que agarrar para nuestro saco. Nada de esas alfombritas, señores, a no ser que me las agarren y me las cosan al piso, me las peguen bien pegadas, perfecto. Pero eso de que las alfombritas sueltas, a mí me da un pavor en las casas, como me da un pavor también las benditas macetas con esas patas con unos grandes colochos. Me da pavor cuando ustedes se levanten de noche y si tienen misingos o tienen por ahí a Lulú, la perrilla de decoración y que Lulú no ve muy bien de noche, por eso hay que tener miedo. Y como misingo sí ve perfectamente de noche, también hay que tenerle miedo, porque se le mete a uno y ellos creen que uno está viendo exactamente igual que ellos.
y no es así. Entonces hay que tener mucho, pero mucho cuidado, entre otra serie de cosas, ¿verdad? Lo que son todas las barreras arquitectónicas que tenemos, gradas, todo lo que es la ausencia de barras en nuestros baños, tanto para entrar como para salir, como cuando estamos dentro, los servicios sanitarios, los lavatorios, un montón, las benditas alfombritas, esas que hay que lavarlas por lo menos semanalmente, porque esas se ponen que uno ya ni sabe qué color eran, ¿verdad? Entonces, si todas negras por debajo, por el amor a Cristo, ya está, eso está. No, de verdad, ya, esa no sé si va a ser el enfoque, pero ya di la charla para que vamos mañana preparándonos a contestar la gran pregunta, si es nuestra casa saludable, a las 2 de la tarde y a las 10 de la mañana estaremos con don Marvin Andrés Araya Barca y Muévete. Nos vamos, señores, sí, yo creo que sí. Recuerden la merienda de media tarde, por favor, para que lo tengan por ahí presente. Y nos vamos. Somos, sí, Sol. Lo que decía la doctora Abando ayer, sí, los animalitos son un atentado. Las pantuflas, uy, ni me habla de pantuflas. Ya viene el Día de la Madre y les regalan unas pantuflas que eso parece jabón incorporado. Y aquella cosa cuando caminan parece que van resbalando. Y ojalá que tenga de esas cerámica que no es antideslizante y parecen lora en mosaico. ¿Se acuerdan de la lora en mosaico? Ok, gallina en mosaico. Pongan a correr una gallina en un mosaico para que vean la pobre gallina, no sabe ni para dónde coger. Entonces, ojo, esas benditas cositas. Así que muchas gracias. Al rato es mejor, no sé, decirle a los hijos, regálenme en efectivo y así, o pónganme en barras en el baño, o mejor yo me compro mis zapatitos bien, algo, aunque sea un poquitico más caro, pero que sean antideslizantes. Es que a mí me da susto, de verdad, que me da chuto. Y ojalá que salgan al patio y aquel patio no lo han lavado y ahí está aquella cosa con una gelatina verde. Y otra vez allá comienzan a patinar. ¡Ay, por Cristo! No, todas esas cosas. O las aceras, ¿se acuerdan? Todo un montón de cosas que a veces las aceras me refiero alrededor de la casa, de esas casas que tienen espacios. ¡Uy! Sí, por Dios. Claro, dice Sol. Gracias, me encanta tu forma de moderar. Muy bien, con mucho gusto. Elimino las 3 arrugas, dice. Elimino las 3 arrugas, dice. Sí, ahí, señores, hay que tener un chorro de cuidado realmente. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que en nuestra casa estamos seguros. Y la mayoría de los accidentes de adultos mayores suceden en la casa. Y dentro de la casa, en el baño. ¿Y por qué? Porque el baño hay que lavarlo muy bien, las paredes, los pisos, todo eso tiene que estar muy bien lavado, porque recuerde que nos bañamos con jabón y el jabón es el jabón y entonces quedan esas capas ahí, entonces hay que tener mucho cuidado. Entonces para tener el cuidado pertinente, pero no sé si por ahí va a ir el enfoque del día de hoy, del día de mañana a las 2 de la tarde. Entonces mejor, calladito más bonito. Gracias a la gente en Facebook, nos vemos. Gracias, muy gentiles, muy amables. Gracias a la gente aquí en Zoom como Zeni. Mira, vela, ahí está Zeni. Hoy no nos saludó la mercadería del bazar. Doña Rosy y su nieta, un placer, muchas gracias. Un placer. Ay, la muñeca de la nieta, perdón. La muñeca de la nieta. Un placer. A Sol también, nuestra compañera, muchas gracias por acompañarnos. Ay, ese es el nieto de quién, ay, cómo se me olvida, de la señora que vive allá por San Mateo, San Marcos, allá, no, San Mateo no, por el lado de San Mateo, y se me olvida siempre el nombre, doña, ay, pero es el nieto Tote, que le hemos visto desde chiquitito y ve allá camina, ya todo está inmenso, y doña Sonia también. Nos vemos entonces. Somos la Caja Costarricense del Seguro Social, somos la Gerencia de Pensiones, la Dirección de Prestaciones Sociales, el área de Ciudadano Oro y este espacio virtual, Cápsulas de Oro, de lunes a viernes, 10 de la mañana y 2 de la tarde, para ustedes, población adulta mayor, eso es de 65 y más. Chao, chao. Pórtense bien y si se van a portar mal, me llaman. ¿Cómo que no saben en mi número? Si ya lo saben, si tengo 6 años, darlo repitiendo. Muy bien, un placer, un gusto, pásenla muy bien. Muchas gracias de parte del programa Ciudadano Oro. Hasta luego.